más importante porque así hay bastantes, pero lo que ustedes deben conocer. Bueno, nosotros sabemos que una arritmia en general va a ser toda alteración del ritmo cardíaco que se va a desviar de forma normal el ritmo sinusal, ¿no es cierto? Pueden haber bradiarritmias o taquiarritmias. Si la frecuencia cardíaca, la normal, es de 60 a 100, si tengo una frecuencia cardíaca menor a 60 es la que voy a llamar una bradiarritmia. Y si tengo una frecuencia cardíaca más de 100, una taquiarritmia. La fisiopatología de las arritmias son múltiples dependiendo la que vayamos a tomar. Pero en general hay una alteración del automatismo, como por ejemplo la que vamos a ver hoy con la enfermedad del nodo sinusal, por ejemplo. Hay una falla en el nodo sinusal o por las células que en condiciones normales no tienen automatismo, pero que producen descargas automáticamente. Es decir, el nodo sinusal en su cuarta fase era más rápido para, ¿se acuerdan? Han hecho las taquiarritmias, han hecho un poco de las fases 0, 1, eso es en fisiología. Ya, entonces igual, hay algunas células que en el corazón, la del nodo sinusal gatilla más antes porque el cuarto hace más rápido, la cuarta fase. Pero a veces en condiciones patológicas otras células tienden a gatillar un automatismo más rápido, ¿no? Entonces por eso también puede haber una alteración, puede ser una bradiarritmia, en ese caso podría ser una arritmia, ¿no? Por ejemplo, hay unas actividades encadenadas potenciales de acción en una parte por lesiones, por ejemplo, que haya una cicatriz por una cirugía cardíaca o que posinfarto cardíaco también, ¿no? Postpotenciales, eso también. O una conducción anormal del impulso cardíaco. Por ejemplo, prolongación del tiempo de conducción, de reentrada o los bloqueos que podemos ver. Entonces, la fisiopatología es múltiple. Lo que vamos a ver, en este caso, las características clínicas en las bradiarritmias, porque vamos a hablar de las bradiarritmias, ¿qué es? Va a haber una bradicardia sinusal, puede haber, porque puede ser que la bradicardia sinusal en este contexto no sea una bradicardia sinusal, es normal cuando es asintomática y en el contexto de un paciente que no tiene ninguna otra patología. Como por ejemplo, ustedes van a la emergencia, ven a un jovencito de 20 años, le controlan la frecuencia cardíaca y tiene 48, 52. Le hacen la evolución, no tiene ninguna enfermedad cardíaca, viene por una cefalea, por ejemplo, y nunca ha tenido ningún síntoma, ni disnea, ni palpitaciones, ni síncope, ni nada, una clase funcional 1. Esa frecuencia cardíaca para ese jovencito es normal, no es patológica, pero hay bradicardias sinusales que en un contexto que sí puede ser patológico, sobre todo cuando son sintomáticos. Entonces, ¿hay medicamentos que pueden dar bradicardias? Sí, como por ejemplo los betabloqueantes, la digoxina también, ¿no? Entonces, esos medicamentos pueden provocar secundariamente una bradicardia o una bradiarritmia. Cambios anatómicos del nodo sinusal. ¿Cuál es la causa más frecuente de los cambios anatómicos del nodo sinusal? La edad. Si yo me envejezco, va a envejecer todo mi cuerpo y también envejece mi aurícula. ¿Qué aurícula está el nodo? ¿Dónde está el nodo? Entonces va a envejecer, se va a esclerosar y puede atrofiarse, esclerosarse y dañarse y ya no gatillar. Una condición física, ¿ustedes creen que, por ejemplo, que tanto lo comparan, Advíncula, la frecuencia cardíaca de Advíncula sea igual a la frecuencia cardíaca de Usain Bolt? No es cierto. Usain Bolt tenía la frecuencia, pues ahora yo no sé si entrenará como entrenaba antes, ¿no? Porque ya se retiró. Pero él tenía 38, 40, 42. Entonces, porque esa era su condición física que necesitaba para hacer ese tipo de entrenamiento, que él era un corredor de 100 metros, 200 metros. Imagínense que Usain Bolt tendría de frecuencia cardíaca 80 y corría, se iba a los 160 y cómo le latería el corazón en plena maratón, en plena carrera. O sea, el corazón se dañaría. Entonces el corazón de Usain Bolt se adaptó para poder, cuando él tenía 40 y nunca iba hasta 80, porque iba a 70 y eso lo soportaba. O sea, hizo adaptaciones fisiopatológicas, pero no dañinas en él. En él estaban normales. El sueño. Ustedes cuando se subieran un holter,
que es la monitorización del ritmo cardíaco en 24 horas, por ejemplo, ustedes van a ver que hay momentos, sobre todo en la noche, cuando estamos en el sueño REM, que hacen un tipo de bloqueo. Hacen bradicardias sinusales, llegan a 35, 38 y no morimos por eso. Y también hacen un tipo de bloqueo, un bloqueo AB de primer grado o de Wendt. Entonces hay eso cuando dormimos. ¿Y alguien tiene alguna patología por eso? No, porque es normal ese tipo en ese contexto, ¿no? Y una situación metabólica, cuando alguien tiene hipertiroidismo, por ejemplo, ¿qué hace? Una taquicardia. Hipotiroidismo es al revés. O por ejemplo, cuando está depletado de potasio, ¿qué hace el potasio? A la célula le excita, ¿no es cierto? Entonces, también, o sea, si tienen hiperpotasemia o si por ejemplo viene con una diarrea, ¿qué ha perdido? Sodio, potasio, entonces puede tener una alteración electrocardiográfica. Otro, cuando tenemos aumento de estímulo vagal, ¿qué podemos provocar? Bradicardia en el paciente y disminución del tono simpático, ¿no es cierto? Cuando hay ese juego, si yo me aumento mi vago, me vuelvo más lento, porque el vago, para que lo recuerden, el vago es lento. Entonces, el vago es lento. Si yo aumento mi vago, voy a hacerme más bradicárdico. Y el tono simpático, como antes, disminuye, ¿no? ¿Qué hace? Pues ustedes se olvidan, que, por ejemplo, para las chicas, ¿no? ¿Qué hace cuando ven a un chico simpático? O sea, les late el corazón más rápido, ¿no es cierto? Para que no se olviden. O ustedes, una chica simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? El simpático aumenta y el vago disminuye. Entonces eso, bueno, para que una moteña para que ustedes puedan recordar, porque a veces nos olvidamos. Entonces, vamos a ver la primera bradiarritmia más frecuente, ¿no? La primera bradiarritmia más frecuente que vemos en nuestro contexto clínico es la bradicardia sinusal, definida con una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, causada ¿por qué? Por el aumento del tono vagal en jóvenes deportistas, trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, en una diarrea pues, que le ha dado pues, una diarrea profusa por un E. coli enterotoxigénica, por ejemplo, que le va a dar hipocalemia. ¿Y qué es lo que va a ocasionar secundariamente? El paciente, el interno, les va a decir al residente de cuarto día de hoy día le apuesto que tiene frecuencia cardíaca 40, está entrando en pre-shock. ¿Por qué es la frecuencia cardíaca? ¿Por qué es la bradicardia? Llamen al cardiólogo para que le ponga un marcapaso. No. Secundariamente, ese paciente que está con una diarrea profusa ha hecho un trastorno hidroelectrolítico, ha hecho hipopotasemia y ha ocasionado bradicardia. ¿Es reversible? Sí, no necesita marcapaso. ¿Qué más puede darme bradicardia sinusal reversible? La digoxina. Mucho vienen por eso. Otro, un betabloqueante, bisoprolol, nebivolol, atenolol, metoprolol, todos los loles que van a hacer les va a dar bradicardia. Le quito el medicamento y nuevamente aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento si yo encuentro a ese paciente en la emergencia? Si me es sintomático, le doy atropina. Y si mi paciente está 38, 40 y no tiene ningún síntoma, yo no le doy nada, solo lo observo y corrijo la causa desencadenante. Le repongo potasio, le suspendo el tratamiento betabloqueante, ¿no? ¿Qué pasaría si este paciente ya no sería por bradicardia sinusal, sino fuera un diabético que está haciendo bradicardias sinusales constantes, sintomáticas? ¿Qué pensaría que está haciendo? Hay una enfermedad que los diabéticos le dan. No es muy común, pero es muy fea la enfermedad. Es una disautonomía autonómica. Entonces, los diabéticos, así como degeneran los nervios periféricos, también degeneran a los nervios autonómicos. Y ellos son los que controlan la frecuencia, es decir, el pulso y la presión, y por eso se puede haber alterado. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí ya muy poco se puede hacer. Antiguamente le daban a los pacientes cuando eran bradicárdicos, ¿qué le daban? ¿Qué le darían ustedes? A ver, ¿qué pensarían? O sea, hay un jarabito que tomamos cuando éramos niños y nos daba taquicardia. Por ejemplo, el salbutamol da taquicardia. Ustedes se acuerdan, la teofilina da taquicardia. Y antiguamente le daban eso a los bradicárdicos. Tómese este jarabe para más o menos cada 8 horas para que aumente la frecuencia.
¿Se debe dar? No, porque no, o sea, sí te da taquicardia, pero no te soluciona el problema. Pero algunas veces le dan eso a los diabéticos, pero en sí, el diabético no tiene daño en esa parte del nodo sinusal, tiene daño en el sistema autonómico y no va a mejorar con ese jarabe, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de los casos de bradicardia sinusal es una arritmia, como digo, benigna, que se produce en un periodo largo, que va a producir un periodo largo en la diástole y un incremento en el tiempo de llenado ventricular. Yo provoco bradicardia en quienes, así, a propósito, en los pacientes que tienen falla cardíaca, por eso les doy beta bloqueantes, para que su diástole sea larga. ¿Y qué hace la diástole? Hay una mejor llenado ventricular y una mejor perfusión del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón se nutre en diástole, recuerden. Entonces, al mejorar la diástole, yo mejoro también en la perfusión miocárdica. Entonces, es por eso que ustedes dirán, doctores, ¿por qué yo le doy al isquémico beta bloqueantes? A veces, incluso ni siquiera están con una FEBI reducida, están en su FEBI normal. Porque yo quiero mejorarle la diástole en ese paciente para que al prolongar su diástole yo mejore y optimice su irrigación del miocardio a través de sus arterias, porque las arterias de las coronarias, mejor dicho el corazón, se irriga en la diástole y no en la sístole. En la sístole están cerradas las arterias. Entonces, ¿puede asociarse a síncope? Sí, puede asociarse a síncope, porque hay muchos ancianitos que vienen con bradicardia sinusal por enfermedad del nodo sinusal, ya no porque toman medicamentos, sino porque se ha envejecido su nodo, ya está fallando y ya vienen con 38, 40 y te dicen, a veces te vienen a la emergencia, sí, estaba caminando y de pronto se cayó, o está comiendo y de pronto se duerme y luego se despierta, entonces, o se marea mucho. Entonces, hay que definir si es un síncope o un presíncope, pero eso es un síntoma muy frecuente de las bradiarritmias, va a ser el síncope. Entonces, con las bradicardias sinusales patológicas, en este caso va a ocurrir en el 10 al 15% de los pacientes que sufren un infarto de miocardio, por ejemplo, que se puede producir en las etapas más tempranas del infarto. ¿Por qué se puede producir? Porque hay una afectación de la arteria coronaria derecha al afectar a la arteria, a la ramita del nodo sinusal que irriga, ¿no es cierto? Si se taponea toda la arteria coronaria derecha, ya no hay irrigación, para el cono ni para el nodo sinusal. La arteria del nodo sinusal es la segunda rama de la coronaria derecha. Al obstruirse, ya no se va a irrigar el nodo sinusal, se va a infartar esa zona y por lo tanto me va a dar una bradiarritmia. Puede ser un bloqueo, una bradicardia sinusal, o puede llegar incluso, si es más la irrigación, comprometer todo el ciclo, ya puede ser un bloqueo AB de primer grado, segundo grado, tercer grado, dependiendo. ¿Puede recuperarse? Sí, si yo reperfundo nuevamente el territorio de esa arteria que se ha ocluido, puede regenerar, puede nuevamente, y no necesitar colocarle un marcapaso. Le coloco un marcapaso transitorio a estos pacientes si lo requiere y espero entre 10 a 15 días con su marcapaso transitorio, y si no aumenta su ritmo, ya no regresa a ritmo sinusal normal, ya le tendría que colocar un marcapaso a este paciente posinfartado porque se le lesionó definitivamente su nodo sinusal por el infarto de la coronaria derecha. Entonces, el manejo de la bradicardia sinusal usualmente no es necesario. Si tengo un infarto del miocardio asintomático, no le doy nada, ¿ya? Pero ¿qué no le doy? No le voy a dar nada para la bradiarritmia. Tampoco le voy a iniciar betabloqueantes a este paciente para no confundir que esos betabloqueantes le vayan a bajar más la frecuencia cardíaca y decir que está empeorando y que requiere un marcapaso, ¿no? Entonces, por eso hay que ver el contexto clínico y cuándo iniciar algunos medicamentos en los pacientes que se han hecho falla cardíaca aguda por un contexto de una cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Si tiene signos y síntomas de bajo gasto cardíaco, si le doy, por ejemplo, si hace un patrón el paciente frío, le tendría que poner atropina a ese paciente porque ya estaría dando síntomas. Si el paciente me viene y me dice, sí, mi papá tiene 80 años y se desmaya, le encuentro una frecuencia cardíaca en ese momento de 38, 40 o 45 y el pacientito está medio somnoliento y poco perfundido, entonces yo digo, este paciente está haciendo una bradiarritmia que él está con signos y síntomas de bajo gasto y necesito yo aumentarle y le doy su dosis de atropina. ¿Y va a aumentar? Puede que aumente, sí,
Porque si es una bradicardia sinusal patológica, por bloqueo, por envejecimiento, si tiene algún ladito, algún gatillado, va a hacerlo. Pero si ya está todo atrofiado el nodo sinusal, ya no lo va a hacer y va a requerir un marcapaso. Por ejemplo, donde he visto bradicardias muy severas y sintomáticas, en mixedema. Ustedes han visto cuando roten por endocrino o cuando ya se han rotado, hay comas mixedematosos y vienen por bradicardias 30, 32. Todos, ustedes han visto a esos pacientes, todos edematosos, somnolientos, la piel dura, cartonada. El edema ahí es duro, ¿no es cierto? Entonces, lo ven ese paciente. ¿Y qué es lo que más, en ese momento en el coma mixedematoso muchas veces está con bajo gasto? ¿Por qué? Porque está con una bradicardia sintomática y ahí sí requieren, en ese caso, un marcapaso. Ya no voy a estar poniéndole atropina, ¿por qué? Porque es un coma mixedematoso que no va a salir de inmediato, va a requerir que nuevamente se llenen sus, bueno, que se corrija el estado, el alterado de la tiroides, en este caso dándole los medicamentos, pero no me va a salir tan rápido. Entonces, ahí sí necesito un apoyo con un marcapaso transitorio. Tampoco le pongo un marcapaso definitivo, le pongo un transitorio hasta que salga del coma mixedematoso. Pero es muy frecuente, ustedes van a ver aquí, pacientes con coma mixedematoso, con bradicardias sinusales muy sintomáticas. La segunda bradiarritmia que muy frecuentemente encontramos, ustedes van a ver, vean, y de repente me han escuchado alguna, es la arritmia sinusal. ¿Qué es la arritmia sinusal fisiológica? La respiratoria. Ustedes han tenido la oportunidad de ver un electro y justo ese paciente se puso, dio un suspiro, o inspiró o expiró justo en el momento que le tomaron el electro. Y puede hacer esta parte que está abajo, ¿no es cierto? Aquí, miren. Ustedes ven que aquí está, ¿cómo están los complejos de Herrera? Están constantes y aquí se alarga, ¿no es cierto? Constante y se alarga. Y aquí, ¿cómo están? Están constantes. Entonces, el pacientito aquí lo que hizo es inspiró, tomó aire justo cuando nosotros estábamos tomando el electrocardiograma. Esto es muy frecuente que estos pacientes hagan, los que tienen patologías tipo el POC, EPIC, ¿no? Que tienen dificultad cuando le toman el electro porque se echan. ¿Esto es patológico o da alguna sintomatología? No, no da ninguna sintomatología. Y esto es muy común encontrarlo en jóvenes, en EPOC, EPIC, ¿no? Y no le hago nada ni le doy nada. Es una forma muy frecuente de arritmia y puede ser considerado un evento normal. Como les digo, no hay que darle nada porque las ondas P están aquí, todas ven. Y no vayan a confundirse con un... ¿Qué podrían confundirse aquí ustedes? Puede ser intrasístoles o de repente me dicen, no, está en fibrilante. No, porque tiene todas ondas P, miren. Todas, al complejo QRS le antecede a todo onda P. Todos, no hay ninguna P que se escape. Todos tienen onda P. Entonces esa es la diferencia. Lo siguiente es un síndrome, el síndrome del seno enfermo. ¿A qué le llamamos? ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Síndrome del seno enfermo. Entonces, es un término aplicado a un síndrome que comprende un número de anormalidades del nodo sinusal. O sea, no solamente es una bradiarritmia, hay varias bradiarritmias dentro de ellas. La más frecuente es la que le digo, la bradicardia sinusal espontánea del paciente viejito, o del paciente lúpico, o del paciente que tiene artritis reumatoidea, o del Sjögren, o de alguna enfermedad que le ha esclerosado el nodo sinusal por algún motivo y le dio la bradicardia sinusal y vino sintomático. Entonces ahí yo le llamo síndrome del seno enfermo. Otro, hay paro sinusal, o sea, solito la onda P va y de pronto hay una parada, ya sale solamente el complejo QRS y ya no sale la P y se alarga nada más. Y luego vuelve, a ese le llamamos paro sinusal. O otro, la más frecuente, pacientes ancianos ustedes la van a ver en un electrocardiograma, que tienen frecuencia cardíaca un ratito 40, y luego se van a 120, luego se van a 80, luego a 38, luego a 110, luego a 70. ¿Qué están haciendo ahí? Bradicardias y taquicardias. Ese es el más común, una de las formas más comunes del síndrome del seno enfermo. Es el síndrome taquibrado, que alguna vez van a escuchar. Tiene síndrome taquibrado o braditac, como quieran llamarlo.
Entonces hace bradicardias, taquicardias, taquicardias. Pero eso también justo se puede comprometer en la fibrilación, o sea un fibrilador que se vaya con respuesta baja y respuesta alta, y normal, y va fluctuando así, va fluctuando. Esas comprenden las más frecuentes del síndrome del seno enfermo. La más frecuente que vemos es la bradicardia sinusal, esa es la espontánea sintomática, y el síndrome braditárdico. Entonces, la enfermedad del nodo, como digo, hay una alteración de la conducción y producción del impulso a nivel del nodo sinusal, secundario a isquemia, procesos inflamatorios. ¿Qué proceso inflamatorio? Una miocarditis, un coxsackie me puede dar, un síndrome de seno enfermo. Definitivo no, porque me curo de mi miocarditis y se curó y ya no tengo pero transitoriamente me puede dar. ¿Qué más me puede? Un hipotiroidismo. Recuerden, las hepatopatías también puede darlo. La brucelosis también, la fiebre tifoidea, el Chagas también le da, ¿no? El Chagas también puede dar. La bradicardia sinusal inapropiada con pausas sinusales también. Síndrome taquibreve, como digo, bradicardia, taquicardia. Si son asintomáticos, no es necesario el estudio ni tratamiento, pero la gran mayoría de las enfermedades del nodo sinusal son sintomáticos, por lo tanto van a ir a la implante de marcapaso definitivo, sobre todo en taquibradi, en FA. Imagínense ustedes un paciente fibrilador que tengan taquicardia y bradicardia. ¿Qué le darían? Se va a la bradicardia, si le da metabloquete se va más a la bradicardia, y para controlar su taquicardia ahí están ahí. Entonces te harían un marcapaso, le ponen al marcapaso, se aseguran de que no baje menos de 60 y ahí recién le dan su betabloqueante. Ahí le dan su betabloqueante para que ya no se vaya la taquicardia. Y aseguraron, ¿qué es lo peor en ese paciente de taquicardia? La bradicardia. Porque la bradicardia le va a dar síntomas, la taquicardia a veces soportamos más, pero la bradicardia es mucho más sintomática porque puede llevar a la parada, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, ese es el más común que le digo. Es un paciente en FA y que de pronto hace luego, y después se hace su bradicardia, así de largos hacen. Y eso, entonces, y ustedes dicen, uy, qué feo electro, está en FA y hace síndrome taquibradi, ¿eh? Entonces, estos pacientes son muy sintomáticos, le coloco su marcapaso y luego le doy sus betabloqueantes. Entonces, como les dije, el nodo sinusal tiene un estímulo que va a hacer la unión sinoauricular y luego puede ser una disfunción intrínseca del nodo sinusal. Enfermedades genéticas, por ejemplo, los pacientitos con lupus, los hijos de pacientes lúpicas también pueden nacer con enfermedades congénitas tipo bloqueo del tercer grado y enfermedades no sinusal. Las infiltrativas, las colagenopatías, las isquemias, las miocardiopatías, las dilatadas, las chabásicas, me pueden dar. El Duchenne también me puede dar, porque es una enfermedad neuromuscular y puede dañar al músculo de la aurícula y dañarse secundariamente el nodo sinusal. Traumáticas, por ejemplo, si me operan de algo, de un tumor, por ejemplo, de un mixoma y me lesionan mi nodo, ya me quedo como... O me hacen una ablación, el electrofisiólogo también me hace una ablación, también me quedo. Y las inflamatorias, todo tipo de inflamaciones dan cicatrizaciones. Y las cicatrizaciones pueden dañar el nodo sinusal, ¿no? Aquí está, como les dije, la disautonomía, por ejemplo, en el diabético y la disfunción extrínseca del nodo sinusal. Todos esos me pueden ser causa para dañar mi nodo sinusal. Ahora pasamos a la tercera parte, a los bloqueos auriculoventriculares. Ustedes van a ir, si desean, en la cama 4 de San Antonio, hay un caso de un paciente que tiene un bloqueo AB de tercer grado y que alterna con Mobius 2, para que puedan verlo. Es un bonito caso. El bloqueo AB de primer grado, ¿a qué le llamamos? ¿Alguna vez han escuchado, ustedes han visto en el electro cuando dice tiene un BAB de primer grado? Entonces, el BAB de primer grado es el aumento del tiempo de conducción entre la aurícula para un PR mayor de 0.2 o 200, ¿no? ¿Requiere algún tratamiento? No, a menos que sea una pausa significativa más de 0.3 y de síntomas. Si no, nada. Es el clásico, vamos a ver por acá. Por aquí tengo, de ahí les voy a enseñar la fotito.
El Movis 1 o de buen que va, o sea, el PR se va prolongando hasta que no conduce. Ese es de una forma más práctica para que se acuerden. Ustedes ven el segmento PR en el Movis 1, va viendo que va midiendo 0.16, 0.20, 0.24, 0.30 y ¡cuac! Ya no conduce, ya no sale la onda P, solo sale el complejo QRS. El Movis 2, hay el P del clásico, por ejemplo, ya el 2.1, 3.1, ya los de alto grado, esos no, es el Movis 2 clásico. Ese es el intervalo PR es constante, pero algunas P conduce y otras P no conduce. Una P conduce, otra P no conduce, una P conduce, otra no conduce. Y el de tercer grado, la onda P cae totalmente disociada del complejo QRS. Puede estar dentro del complejo QRS, puede estar dentro de la onda T, puede estar dos ondas P juntas, puede no salir, sale por donde sea la onda P. No tiene ninguna relación. Por eso lo diferencian del grado del Movis 2, porque a veces se confunden el Movis 2 con un bloqueo AB de tercer grado. El Movis 2 es distinto. El de tercer grado, las ondas P ahorita no salen. Vamos a ver ahora. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares tienen muchas etiologías. Las congénitas, como por ejemplo en el lupus, por ejemplo, hay congénitas. Hay enfermedades congénitas que están relacionadas a cardiopatías y ceguera y algunas cegueras congénitas que también podemos ver, ¿no? Adquiridos por aumento del tono vagal, por drogas como les dije, por ejemplo, alguien que esté con un betabloqueante ya, alteraciones iónicas, fibrosis del sistema de conducción, como en el lupus, en la esclerodermia, en la enfermedad del LEP y del Negre, que es también se relaciona porque es congénita, porque también ahí en ese caso hay una ceguera y también hay una hipoacusia. Las infecciones, miocarditis, miocardiopatías también dan bloqueo AB de tercer grado, Movis de primer grado, enfermedades reumáticas, las colagenosis, la isquemia, los tumores y quistes cardíacos también. Muy frecuentemente tras cirugía cardíaca, ustedes ven, le cambiaron una válvula y también le pusieron un marcapaso. ¿Por qué? Porque hizo bloqueo AB de tercer grado, porque lesionaron lesionaron el nodo, no necesariamente porque pudieron haber lesionado cuando le cambiaron la válvula aórtica, por ejemplo. Es muy frecuente. O por ejemplo le ponen un TAVI. ¿Qué pasa ahí por la válvula aórtica y la continuidad mitroaórtica? El nodo sinusal no pasa, el que está más abajo, el auriculoventricular. Si yo lesiono eso, también me va a dar un bloqueo auriculoventricular. Y eso es muy frecuente que lo lesionen tras la cirugía cardíaca por la colocación de válvulas aórtica, mitrales, tricúspides, ¿no? Por ablación del nodo auriculoventricular. Cuando entra el médico cardiólogo, el profesiólogo y quieren ablacionar porque tiene un Wall Parkinson Wall, de repente ablacionan equivocadamente el nodo auriculoventricular y lo lesionan y ya pues tiene que volver. Entonces aquí vamos a ver, como les dije, el bloqueo de AB de primer grado, ¿qué les dije? Es un PR mayor de 0.2 o 200. Aquí cuánto más o menos mide el PR, de acá hasta 5 y acá 7, 240, ¿no? Bloqueo AB de primer grado. Todas estas PRs miden lo mismo. Si mide acá, por decir 300, acá también 300, 300, 300. No van a medir 300, 320, 340, no. En el bloqueo de primer grado, la prolongación del segmento PR es mayor a 200, pero es constante en todo el ciclo, ¿no? Bloqueo AB de segundo grado, Movis 1. Es el Movis que presentamos en el sueño, no es patológico y no requiere tratamiento. ¿Cómo le dije que era? PR aquí cuánto mide, digamos no se ve bien, pero que mida, 4 cuadrados, 0.16. Aquí mide 200. Aquí ya mide como 8 cuadrados. ¿Y acá qué pasó? O sea, se va prolongando, ¿hasta dónde? Cuácatela. Y acá está ya no condujo esta onda P hasta que ¡pum! Otra vez gatilló. Normal. Entonces, este es el último que conduce. Ya no hay conducción de la aurícula al ventrículo.
y nuevamente salió porque eso es puede ser una situación. Por ejemplo, este paciente ha podido estar durmiendo, ser las 3 de la mañana, estar en un sueño REM y hacer esto. Y yo veo un holter eso, y al paciente le pregunto, señor, ¿usted tuvo algún síntoma en la madrugada? No, estaba durmiendo normal. Ay, entonces, siempre lo seguimos cuando es muy frecuente en los ancianitos, porque algunos se quejan, pero es muy infrecuente que alguien se queje de un bloqueo AB de segundo grado de Movix 1. Entonces, para que se recuerden, PR se van alargando hasta que uno ya no conduce y el siguiente nuevamente gatilla y conduce. Si hubiéramos acá el electro más grande, vamos a ver que otra vez se va alargando y no conduce. El Movix AB de segundo grado. Tu compañero tiene una fotito del paciente que ha hecho. ¿Cómo es? Miren el segmento PR. Miren al segmento PR. ¿Qué le encuentran de común a todos los segmentos PR? Son constantes. Y hay P que no conducen, ¿no? Esta P conduce, esta no conduce. Esta P conduce, esta P conduce y esta P conduce. Aquí sería un simple, porque aquí hay uno conduce y las otras no. El siguiente, mire, el Movix AB de segundo grado, o no es Movix, perdón, allá sería un bloqueo AB de segundo grado avanzado. A ver, ¿qué le ven de diferente este con este? Primero, fíjense en el segmento PR. También son constantes, miren. ¿Y ahora qué ven? Aquí hay una onda P y hay una onda P. A este le llamamos 2-1. ¿Por qué? Porque hay dos P que no se conducen con una que sí conduce. Entonces, dos P no conducen, una sí conduce. Y así hay. Dos P no conducen y una. ¿Por qué digo que sí conduce? Porque aquí hay un complejo QRS. Y esta no conduce, por ejemplo, no hay complejo QRS, ¿no? Y eso es lo normal. Esta no conduce, este sí conduce. No conduce, sí conduce. Este le llamamos el bloqueo AB de segundo grado avanzado y este bloqueo es tan igual de peligroso que el bloqueo AB de tercer grado. Cuando ustedes vean un AB de segundo grado avanzado con dos P que no conducen y la tercera sí conduce, ese es un avanzado y se comporta como un de peligroso. No es igual, pero es de peligroso y requiere marcapasos. Estos dos, el bloqueo AB de segundo grado, Movix 2, ¿puede transformarse en un tercer grado? Sí, como lo pueden ver en el paciente de la cama 4 San Antonio. Y estos, el de segundo grado, Movix 2, sí requiere colocación de marcapasos, tan igual como el bloqueo AB de segundo grado avanzado y el bloqueo AB de tercer grado. Como lo ven, miren la onda P. Aquí hay una onda P, 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 aquí hay otra, aquí hay otra. Ven el segmento PR. Acá medirá pues como 7, 8, 9 medirá. 36, 360. Aquí mide como 5, 4. Y acá mide, miren. El segmento PR no es constante. ¿Por qué? Porque las P se van por un lado y el R va por otro lado. Están totalmente disociadas. Este de acá es por el tamaño. Una onda T nunca va a ser de este tamañito. Este es una onda P, este es una onda. Las ondas T son así, tienes que ver el punto J y luego tienes que ver el lomito. Luego, por ejemplo, ¿qué ven de raro también? Miren, ¿qué ven de raro más en el bloqueo AB de tercer grado con los anteriores? QRS ancho. Mientras más ancho es el complejo QRS, que es, miren, acá está la onda P, una de ahora que le dije que podía estar adentro del complejo QRS, aquí hay una. Puede estar dentro de la onda T también, aquí encima, en su lomo. Mientras más ancho sea el complejo QRS, significa que el bloqueo AB de tercer grado es más abajo. Más abajo. ¿Qué significa? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que dije que se lesiona cuando le ponen una válvula aórtica? Más abajo de eso. Si es ahí, entonces, si es un poquito más arriba, yo le doy atropina y va a ser el complejo QRS
delgadito, o normal, o medir hasta 0,2, menos de 0,12. Entonces yo le doy atropina y me va a responder momentáneamente hasta que yo le solucione y le ponga su marcapaso. Pero mientras más ancho es, ya no va a estar en el nodo AB, va a estar más abajo. Puede ser en el GIS, en el Purkinje, ¿dónde estará? Podría estar, ¿no? Entonces no me va a responder atropina y yo puedo empeorarlo al paciente si yo le pongo atropina cuando me venga la emergencia. Entonces es mala suerte encontrar un bloqueo AB de tercer grado y concurre ese ancho, ¿verdad? Porque ahí lo único que responde es a parches de marcapaso transitorio o marcapaso transitorio transcutáneo, ¿no? No me va a responder a otro. Yo le pongo atropina, puede empeorar. No se debe poner atropina en bloqueo AB de tercer grado con GIS bajo, ¿no? Que esté en el Purkinje porque ya está bloqueado y ahí ya no debe ser. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las manifestaciones ustedes creen? Como les dije, lo de primer grado, nada, a menos que esté a una pausa significativa más de 0,30. Es raro. Lo de segundo grado, ¿qué puedo ver? Si es un MOVIX 1, si está durmiendo, normal, no pasa nada. Pero si es un MOVIX 2, puedo ver alteraciones en un pulso arterial, sí, puede haber. Y ustedes le encuentran, están ocultando a su paciente y encuentran alteraciones del latido también, de la frecuencia variable. Y dicen, uy, qué raro. Hay una disociación del pulso venoso yugular y el pulso arterial también en el MOVIX de segundo grado. ¿Pueden aparecer signos de bajo gasto? Sí. Por eso que se pone marcapaso a los MOVIX 2 y a los avanzados. Y los de tercer grado, una vez que yo veo el diagnóstico, obviamente estos pacientes están en bradicardia, en general son rítmicos, ¿no? Pero están en bradicardia 30, 32, y con una frecuencia que va a depender del origen del ritmo de escape, ¿no? Como le dije, mientras más abajo sea el ritmo de escape, es peor. Mientras más arriba ese paciente como que te tolera, está ahí hasta que le pongo su marcapaso. ¿Qué puede tener este paciente? Yo les dije que averigüen, bueno, ya para mañana les dejé a mis alumnos. Estoqueada. Ellos hacen muy frecuente estoqueada. Estoqueada, un síntoma que se llama. Vienen, se sincopean y están en emergencia y hicieron estoqueada. Estoqueando. Un síntoma que me dice que yo tengo que ponerle un marcapaso transitorio urgente. Van a leer o se ponen esto, que ahora lo ponen ahí, para que lean. Si no, se van a olvidar, porque les enseñé la otra vez del soplo de Careco y se olvidaron. Entonces tengo que valorar a mi paciente, su presión arterial, si tiene signos de insuficiencia cardíaca, niveles de conciencia en el estoqueado, hace alteración de conciencia el paciente. Tengo que tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones y una tira de ritmo, o sea, un dedo largo. Si tu paciente tú le sospechas que tiene una bradiarritmia, le tomas un encaje completo y una tira de ritmo, o sea, es un dedo largo. Tengo que preguntarle a mi paciente si tiene una cardiopatía previa, si tiene una arritmia, por ejemplo, y está tomando betabloqueantes o tiene una enfermedad concomitante, antecedentes familiares, si es un bebito, por ejemplo, de 2 meses, 3 meses, viene bradicárdico y su mamá era una lúpica, ya sé que tiene un bloqueo AB de tercer grado congénito, ¿no? Tratamiento farmacológico que esté tomando, calcioantagonistas, diltiazem, verapamilo, betabloqueantes, digoxina, hábitos tóxicos. Si es alcohólico va a ser bradicardia también, los alcohólicos es bradicardia. Entonces tengo que ver cómo son los síntomas, si es de inicio súbito o hay un síntoma precipitante, ¿no? Tengo que ver su estado general, tengo que ocultar a mi paciente, ver si tiene soplos, cómo está su presión venosa y lo tengo que monitorizar para saber si me hace síntomas y le tengo que llevar a colocar un marcapaso definitivo. Tengo que ver también si está infectado, si no es una alteración hidroelectrolítica y yo lo soluciono eso y yo no necesito más nada más que eso. Le tengo que tomar una radiografía de tórax para ver cómo está mi paciente. Por ejemplo, si tiene, rápidamente ahí puedo ver si tiene una cardiopatía, está dilatado, tiene derrame, tiene otra cosa que tiene un compromiso, ¿no? Entonces, para otra vez explicarles cómo era el de primer grado para que no se olvide. PR mayor a 0,2 o 200, se prolonga
¿Este PR se va prolongando? No, este PR es constante. Constante y todos salen. Una P prolongada, QRS. Una P prolongada, QRS. Una P prolongada, QRS. Siguiente. El Movix 1. ¿Cómo eres? Mire, acá viene su PR y se va alargando hasta que uno ya no conduce, ¿no? El de segundo grado. R constante y ya no conduce. No, este es un Movix 1 todavía, pero es un 5-4. ¿A qué le llamamos 5-4? 5P. Y una que se va prolongando y a la quinta ya no conduce. A eso le llaman. Pero eso no tiene que aprender, lo importante es que se acuerden. El de Movix 1 va alargándose, una no conduce. Va alargándose y una conduce. ¿Cuántos? 5, 4, 3, 2, no importa. La cosa es que una no conduce. Movix 2. R constante. Eso es lo más importante que ustedes se tienen que acordar. Que el segmento PR es constante, porque a veces confunden con el de tercer grado. Mucho se confunde este con el de tercer grado. Entonces ustedes tienen que ver que su segmento PR es constante y que de ahí, de pronto, hay una P que no se conduce. Una conduce, puede ser una conduce, no conduce, no conduce, no conduce. Pero puede haber, como por ejemplo, los de 2-1. Hay 2P y solo una conduce, por eso se llama tipo 2-1. Hay 2P y una conduce. Por ejemplo, mire, acá está la onda T y la onda P chiquitita. Hay 2P y una conduce. A eso se llama Movix 2 tipo 2-1. ¿No sería como una 2 avanzada? También como una 2 avanzada. Hay el 3-1, ¿a qué le llamamos? Hay 3P y una nada más. Pero ¿cómo están los segmentos PR? Constante, ¿ven? No han variado. Por eso, porque aquí usted lo mira, está en el examen y dice, uy, ¿ese será de tercer grado o será de segundo grado? Dice. Qué coincidencia que este PR mida igualito en todos los que tienen, ¿no? Entonces usted dice, ¿es de tercero? No, no es de tercero. Porque dicen, oh, pero la doctora me dijo que ahí la P se va por aquí, se va por allá. Pero la P sí, pues. Pero en el tercer grado no hay segmentos PR constantes. No hay. Puede haber 2 segmentos PR constantes en el tercer grado, sí, por coincidencia, pero no en toda la línea del electrocardiograma. Por eso necesito un dedo largo para que sea por lo menos en un minuto y poder ver esto y no, por ejemplo, que me salgan 2. Si yo solamente hago las 12 derivadas, me van a salir 2 complejos QRS. Y al salirme 2 complejos QRS, yo no puedo confundirme y puedo decir, este es un bloqueo de tercer grado. ¿No? Ese no. Aquí, por ejemplo, miren el PR, por ejemplo, ¿no? Aquí no son constantes, ya, entonces digo, entonces no es Movix 2. No es Movix 1 tampoco, de primer grado tampoco, porque pueden decir, pero acá se está prolongando y acá ya no condució. No, pues no pueden decir. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no me podrían decir que es un Movix 1? Porque siempre el Movix 1 usaba antes de ser un Este es el QS. Acá no hay, la R está chiquitita, una R pequeña, amputada, ¿no? Pero ¿qué se fijan? Fíjense, cuando ustedes vean, tienen que fijarse primero el segmento PR. Vean su segmento. Tú puedes decir, y de acá tengo, de acá hasta acá, son 10, 12, 13, 14, 15, como 17, ¿verdad? Y acá hay como 15, como 20. Como 20 cuadrados. Y de aquí ya, ya se condució, ya no condujo. Pero ¿qué me salva a mí ahí? Miren esta. Hay una P que no está conduciendo y está por donde quiera. O sea, es de tercer grado. Por eso me dicen, no, pero acá está que se prolonga y ya no condució. No, porque aquí hay una onda P que ha coincidido, ¿no? Que parece que se prolonga. Pero aquí está la onda P, aquí está otra onda P, aquí está otra onda P, aquí está otra onda P. O sea, la P está disociada del complejo QRS. En este caso del QS.
pero no es un bloqueo ni de primer grado ni de segundo grado, es de tercer grado. Entonces, por eso hay que mirar bien, miren bien en su línea y miren todas las ondas P para que no se confundan. Aquí, por ejemplo. Ahí yo ya las he puesto. Miren, como cuando ustedes tengan duda entre el 3 y el 2, miren entre el 2 en el móvil, en este caso, miren el segmento PR. Miren, por ejemplo, el PR. Acá no el segmento PR no tiene. Ya con estos dos complejos, yo puedo decir, este no es Movis 2. No es 2. 3. ¿No? Primero tampoco, pues, porque no se... No. Y el 1 tampoco, porque de pronto cuarta no es. Entonces, una P, una P, una P, una P, una P, por acá hay otra P, miren, otra P y otra P. O sea, está la disociada. Vemos aquí una onda P, una onda P, una onda P, una onda P. Primero identifiquen a las ondas P. Acá hay otra onda P, otra onda P. O sea, está disociada del complejo QRS. Aquí igual. Miro mi segmento PR, no tiene ninguna relación, no tiene nada, no son múltiplos de nada. No, esto no es de primero, no es de segundo. Tampoco un Movis 2. Me voy, la P está por donde quiera. Una de tercer grado. Aquí. Ay, no. Hay una P al comiencito. Acá arriba, ¿no es cierto? Ajá, al comienzo. Acá arriba sí puedo decir que es un de tercer grado porque está la sonda P. Estas no todas estas son onda P, son las acá hay una metidita y acá hay otra metida. Ustedes cuentan cuánto tiene, miren, 300, 150, 100, 70, si ya lo dividen sale como 26. Aquí es un bloqueo de tercer grado, pero ¿y esta parte de abajo? Vienen así. ¿Ustedes creen que los ancianitos no tienen derecho, o sea, solamente se bloquean los que están en aparente ritmo sinusal? No, se bloquea un flutter, se bloquea una FA. Entonces, ¿ahí yo voy a ver ondas P? No. Pero ¿cómo me doy cuenta? Ahí yo no puedo contar, ¿no es cierto?, así de esta forma, ni tampoco los cuadrados, tendría que tener uno largo. Para contar 5 cuadrados pequeños, me hacen un cuadrado gigante. Y 6 cuadrados gigantes multiplicados por 10 me dan la frecuencia cardíaca. O si no, 3 cuadrados gigantes también, 3 cuadrados gigantes. En este caso, es un paciente en flutter que ha hecho un bloqueo AB del tercer grado. Estas son las ondas F de flutter. ¿Te acuerdas que le dije que parece un techito de una calamina antigua? ¿Y por qué, doctora? Si ustedes verán, está largo, las frecuencias son bajitas. Entonces ahí ustedes no van a ver onda P. En fibrilación no van a ver onda P, pero ¿cómo lo van a distinguir? Porque ustedes van a decir, es una FA bloqueada. Me van a decir, tampoco van a decir, es una FA con Movis 1. O es una FA con Movis 2, tampoco, no se puede. Ni es una FA con bloqueo AB de tercer grado. Se dice una FA bloqueada, porque ahí no hay ondas P. Entonces yo no puedo decir dónde cae. Electrofisiológicamente sí puedo saber, porque los electrofisiólogos entran a los pacientes y lo estimulan. Pero en el electro yo digo, esto es una fibrilación auricular, en este caso es un flutter bloqueado. Entonces, el tratamiento de las bradiarritmias que le dije, si son sintomáticos o inestables, les doy tratamiento. Primer grado, nada. Segundo grado, Movis 1, tampoco observación. Movis 2, marcapaso. Avanzado, marcapaso. Tercer grado, marcapaso. Si son complejos QRS angostos o normales, yo le puedo dar atropina. Si no, ni le intento. Porque si no, puedo matar a mi paciente. ¿Qué le daban antiguamente? Isoprotenerol. También, porque esto eleva la frecuencia cardíaca, recordad.
marcapasos temporales transcutáneos, esos parches que le colocan en la emergencia, pero tiene que estar sedado el paciente, porque si esos ustedes lo activan con el paciente así, duele. Eso duele, le sienten una descarga eléctrica. Entonces el paciente tiene que sedarlo, no le van a dar así nada más. Tengo, ¿Un desfibrilador o algo así? cuando me dicen esos parchecitos que le ponen para descargar, esos parches tienen que ser sedados el paciente. No igual cuando yo le pongo un marcapaso transitorio que le coloco por la yugular que llegue hasta el ventrículo derecho, ese marcapaso tengo que colocarle a una determinada salida de input, porque si yo le pongo mucho input, mucha salida, el paciente va a estar así, le va a doler el corazón y el paciente va a maldecir. Va a estar así, y se comienza a doler, me duele, doctor, o sea, doctor es 70, pero te me duele algo ahí. Entonces tengo que ver, ¿no? Entonces, eso también no se coloca así nomás. Entonces, y luego tengo que corregir las causas de la alteración iónica, suspender fármacos, cronotrópicos negativos o dar tratamiento del infarto de miocardio. No olvidar, porque ¿qué sentido tengo que yo digo, este mi bloqueo de tercer grado y era un infarto de coronaria derecha y ya le puse mi marcapaso, pero me olvidé de que era un infarto? No tiene, ¿no? Entonces yo tengo que ver por qué le ha causado esa bradiarritmia, si es reversible o no es reversible, y ofrecer la alternativa del tratamiento, ¿no? No olvidar, porque si es, por decir, por envejecimiento del nodo, ya pues y no tiene otra causa secundaria, le pongo su marcapaso y con eso le solucione al viejito. ¿Hasta qué edad le puedo poner un marcapaso a un paciente? ¿Hasta qué edad? O sea, si viene un señor de 102 años, ¿le puedo poner marcapaso? Es malo, ¿no? ¿Por qué no le quieres poner al de 102 años? No. No, el marcapaso no tiene edad de tope, ¿no? El marcapaso no tiene edad de tope. Aquí ponen muchos marcapasos más a ancianitos de 90 años. ¿Qué tiene edad de tope? El bolsillo, porque el marcapaso cuesta. El marcapaso demora mucho el CIS, pero hasta que le cubre ya se muere. Exacto. Entonces, por ejemplo, si es un viejito de 102 años con un bloqueo de tercer grado y un QRS amplio, el viejito puede morir en cualquier momento. Tendría que ponerle un marcapaso, un DDR, y tendría que romperle con 2, o sea que le estimule la aurícula y el ventrículo para evitar el síndrome de marcapaso, porque si yo solo estimulo el ventrículo y la aurícula está más por otro lado, va a estar disincrónico, ¿no es cierto? Y en los ancianitos es muy importante que esté sincronizado, porque si no le puedo producir síndrome de marcapasos y darle insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que ese marcapaso, y encima como es ancianito, bueno, ya sacarle una resonancia ya no creo, ¿no? Pero los marcapasos, si yo le pongo un marcapaso a ese ancianito, si le pongo con 2 cables, cable auricular y ventricular, me debe costar como 14.000 o 10.000 soles. La gran mayoría nadie quiere invertir a esa edad, a los 102 años, esa plata. Segundo, que si le quieren mucho y de repente tiene que hacerse un estudio de resonancia magnética, le tengo que comprar un marcapaso para resonancia magnética. Existe. Y vale otro más caro, 15.000 a 16.000. Y ya no quiere la gente invertir en una persona así, no más déjela misma. Pero si te quieren, sí, pues no. Pero no existe tope, ¿ya? No existe tope. Aquí ponen mucho marcapaso. El área de cirugía torácica con el doctor Pablo de Mendoza, que es el electrofisiólogo del hospital. Y la gran mayoría son los ancianitos que tienen 80, 90 años y están cambiándose su pilita que se les pone afuera. Ustedes vean, no creo que en la sala todavía no hay ningún paciente con marcapaso, pero ustedes van a ver, es una forma, la batería del marcapaso es así, cuadradita, media redondita, y se nota en la piel, y eso dura entre 8 a 10 años. Y vienen a cambiarse, tienen 90 años, 92 años a cambiarse la batería del marcapaso. Y ya no se cambian los cables, no se cambian. Entonces no hay tope de edad. Se pone marcapaso, por ejemplo, un bebito que tiene tiene 3 meses y le diagnostico bloqueo AB de tercer grado, que su mamá era lúpica, le pongo marcapaso, o sea que tiene 3 meses. ¿Qué pasaría si le pongo un marcapaso a él? ¿Qué hace su corazón de ese bebé? Crece. Y entonces va a jalonear cada vez que crezca, ¿no? Porque no lo colocan acá, le colocan en la barbillita.
Ya no le colocan a los bebitos ahí. Que hay unos marcapasos actuales, pero todavía no hay en el Perú, que no tienen cables. Ustedes van a ver. Tienen como un chip y le colocan en el ventrículo. Y ahora ya no tienen esos cables que se ponen la pila aquí. Pero que son todavía monofásicos, es decir, solo estimulan al ventrículo, no estimulan a la aurícula. Todavía no han creado con dos. Y tienen incluso wifi los marcapasos. Entonces, ustedes lo detectan, tienen su esto y lo detectan a su marcapaso. Entonces, tienen ese marcapaso de ahí, ya están colocando, pero lo de malo, le colocan a los niños, es muy beneficioso para los niños, porque los niños crecen y jalan los cables de marcapaso al crecer, y uno no le puede estar cambio y cambio, porque es muy peligroso un niño y las padres no se dejan, cambian a agarrar. Pero como les digo, son monofásicos, solamente son para estimulación del ventrículo y no de la aurícula. Pero en algún momento ya van a crear eso. O qué inconvenientes más, que son carísimos, están 30.000 a 35.000 soles, ese tipo de marcapasos. Entonces, todavía prefieren lo de cables hasta que lleguen esos marcapasos, pero existen esos marcapasos. Para que sigan ustedes, para que no olviden, nada. Movitz 1, si son asintomáticos, controles periódicos nada más. 2, marcapaso. Avanzado, marcapaso. 3, marcapaso. Entonces, ¿qué hago en la emergencia? Lo valoro clínicamente a mi paciente, le administro. Ustedes tienen siempre a un paciente que ver sus funciones vitales. Y algo muy importante y que olvidamos en la emergencia es el oxígeno. O sea, ustedes se preocupan, estás con 40, de repente está desaturando, 82, 83, y le ponen oxígeno, se mejora y puede aumentar hasta la frecuencia cardíaca. No olviden eso. Ya siempre tienen que administrar oxígeno si mi paciente tiene una saturación menos de 92. Vamos a poner una vía porque el peligro de repente que le necesite colocar algún medicamento como la atropina, la epinefrina, de repente si me hace un paro cardíaco, ¿no? Mido su presión arterial, la saturación, un electrocardiograma de 12 derivadas y un un D2 largo para definir claramente qué tipo de bradiarritmia es. Si está bradicárdico, hipotenso, con una tensión arterial menos de 90, tiene una arritmia ventricular y tiene insuficiencia cardíaca, yo tengo que darle una dosis de atropina de inmediato si mi complejo QRS me dice que le puedo dar. Si no, nunca le doy, porque me lo voy a mandar a mi paciente. Si no, lo observo, porque pueden venir a la emergencia, vienen mucho en la consulta, vienen no sé, tengo un fastidio o algo así, nada definido. Pero están en bloqueo de tercer grado y nunca se han sincopiado, nunca han hecho ningún síntoma, pero ya le diagnosticamos. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Lo mandamos al señor, corre a la emergencia, le vamos a marcapaso? No, porque se va a infectar aquí, ¿cuándo le pondrá? Le decimos, señor, usted tiene un bloqueo de tercer grado, una arritmia que requiere sí o sí un marcapaso. Si usted se desmaya, de inmediato tiene que ir a la emergencia, obviamente su familia la tiene que llevar, pero usted tiene riesgo. Lo ideal es que se coloque lo más pronto posible el marcapaso, lo ideal. Pero no es, eso es lo ideal, ¿no? Si nunca ha hecho síntomas, si es joven, porque uno ha visto, por ejemplo, yo en residente he visto embarazadas que venían, le decíamos el riesgo y estaban en bloqueo de tercer grado. Nunca habían tenido síntomas. Las seguimos, dieron parto o cesárea y tampoco hicieron síntomas. Y se hospitalizaron, se quedaron para colocarle el marcapaso. Tuvieron 3 meses y pobres lloraban porque su bebito estaba hospitalizado y estaba una tragedia. Eran bloqueos AB congénitos. No requerían marcapaso en ese momento de urgencia porque nunca habían sido sintomáticos. Y su complejo Correra, ese era 08, 09. Entonces podían soportar todavía. Podía programarse, se les daba de alta. Tiene la indicación de colocarse, pero no de urgencia en los pacientes. Mucho toleran los bloqueos AB de tercer grado, congénitos son bien tolerados. O sea, es alguien que te venga joven y esté en bloqueo de tercer grado y no tenga ninguna otra patología, ¿por qué le ha dado ese bloqueo? Es un bloqueo de tercer grado congénito y lo tolera. Sí le voy a poner marcapaso, pero no de urgencia. ¿Ya? Entonces, a esos pacientes yo lo observo a mi paciente. Entonces, siempre tengo que preparar a mi paciente para marcapaso endocavitario, el marcapaso definitivo. ¿Y mi paciente cómo debe de estar? Sin ninguna infección.
Porque si yo le coloco un dispositivo intracavitario al paciente con alguna infección, se va a infectar. Es decir, ese ancianito, ¿qué es lo más frecuente que encontramos en un ancianito cuando viene a colocarse un marcapaso? No viene por eso, pero siempre le saco y sale. Infección urinaria. El ancianito, la gran mayoría tienen infección urinaria o bacteriuria asintomática. Yo tengo que curar eso porque yo no le puedo poner el marcapaso. Porque si le pongo el marcapaso se puede infectar y darle una endocarditis. Ahí sí le da una endocarditis y que se pierda su marcapaso de 10.000 soles, viene y me grita y me jala los pelos. Entonces, por eso es que tengo que sacarle una radiografía de tórax, un hemograma y descartarle que tenga alguna infección en alguna parte de su cuerpo. ¿El transitorio se puede poner si tiene infección? Sí, porque es transitorio, yo lo voy a retirar. Pero el definitivo no, porque el definitivo se va a quedar ahí y va a durar por lo menos 10 años, 8 o 10 años y puede infectarse y producirse endocarditis si ya ha tenido en el torrente sanguíneo bacteremia, ¿no? Como por ejemplo la bacteriuria, que hay asintomática, es muy frecuente en las ancianitos. Ustedes van a ver. Entonces, para finalizar, siempre es bueno una buena anamnesis, una exploración física adecuada, detallada, para recabar toda la información complementaria. ¿Y por qué? Para saber con qué rapidez le voy a colocar mi marcapaso definitivo o no. Y el EKG, ¿cómo hay que leerlo? Con calma. ¿Por qué? Porque si no, puedo confundir una bradiarritmia por otra y indicarle un marcapaso cuando no requiere. Y si por decir está en bloqueo así ya de tercer grado por consecuencia de un beta bloqueante, por decir, y yo no supe que yo le daba y no le quite el medicamento, también le puedo colocar un marcapaso definitivo no requiriéndolo. Entonces, por eso es importante la anamnesis. Si tengo duda, preguntar siempre a los mayores, a los cardiólogos, a los electrofisiólogos, porque no voy a colocar un marcapaso por las puras. Antes de iniciar el tratamiento siempre se debe comentar el caso con una persona que sepa más de arritmias. Y cuando hay sospecha de causa farmacológica y el paciente está estable, lo monitorizo y espero a que se aclare, o sea, un clearance del fármaco. El fármaco, una digoxina, por ejemplo, ¿cuánto sale del cuerpo? Si tiene función renal normal, 48 a 72 horas, igual que los betabloqueantes. Si usa diálisis, también lo mismo. Pero si es una enfermedad renal crónica terminal, estadio 4 o 5, viene intoxicado por digoxina, por betabloqueante, puede durar 7 a 10 días en que se aclare el fármaco en la sangre de ese paciente. Si mi paciente se ha infartado por coronaria derecha, le espero de 10 a 14 días. Con un parche o un transitorio si me ha hecho síntomas, o si no me ha hecho síntomas y está con 40, lo espero a ver si mejora. Y ya no se gana ese marcapaso definitivo. Porque quien se pone marcapaso definitivo ya no se puede hacer nunca una tomografía. ¿Qué pasa si le mando la tomografía? Aquí ha habido, por ejemplo, una vez que no mandaron un marcapaso, sino llevaron un paciente y no hicieron la silla en la resonancia magnética. Sobre todo, las sillas son especiales para entrar. No cualquier silla puede entrar al área donde están haciendo la resonancia. La silla que común y corriente que tenemos aquí, la llevaron y cruzó la línea. No sabía la técnica y la silla el paciente ya no estaba en la silla, pero justo estaba funcionando el resonador y la silla voló hacia el techo. Porque ¿qué hubo? ¿Qué hace el resonador? Exacto. Lo mismo hace en el marcapaso. Lo mueve, más que todo lo mueve. Y aquí se mueve y se malogra, ya no funciona. Igual la tomografía. Entonces, obviamente nadie quiere colocarse un marcapaso cuando nadie quiere. Porque tengo riesgo de hacer endocarditis. Porque cuando me voy a ir al aeropuerto siempre voy a sonar también, ¿no? Tengo algo metálico. Entonces, hay que saber cuándo ponerlo, si lo amerita. Si no lo amerita, nada. Espero, monitorizo y veo cuál es lo que realmente. Para eso, una buena anamnesis y el EKG, leerlo con calma. Ya, muchachos, espero que me hayan entendido. ¿Cómo saber que hay un bloqueo si no puede? Por la frecuencia que está haciendo ese paciente.
por la frecuencia. O sea, yo veo la frecuencia, yo voy a tener un dedo largo, en este caso yo no voy a ver porque ahí no hay ondas P. Pero ahí yo veo mi frecuencia, ahí yo tengo que contar mis complejos QRS o mi QS. Yo voy a contarlos, mi QS. ¿Cuál es lo normal que deberían tener ese FA o esa F flut? De 60 a 100, es cierto, porque ahí debe estar. Pero ¿qué pasa si solito para en 40, 35, 40, 35? ¿Qué le está pasando? Algo se ha bloqueado, ¿cierto? ¿Qué pasa si tiene 40, esa FA tiene 40, 35 y luego se va a 112, luego a 70, luego 40, 35, 105? ¿Cómo se llama? Síndrome taquibral o braditaquia. Ese también requiere marcapaso. ¿Por qué? Porque hace frecuencias cardíacas bajitas, para eso le pongo el marcapaso y recién cuando le pongo el marcapaso le inicio los beta bloqueantes para que ya no haga taquicardia, porque eso descompensa. Eso también es una patología muy frecuente de los ancianitos que vienen. Por eso, ustedes van a ver, tiene síndrome taquibral, el nodo se enfermó. Ya, ahora le van a preguntar de qué le preguntarán aquí. Yo la verdad no sé quién hace el examen. Ya, Necesitamos que usted hace la pregunta. entonces ahora sí. Sí, guárdela. Sí, acá lo he guardado.